tomen nota de lo que les voy a contar a continuación. Nuestro amigo Chinito del Ande celebra 16 años de su carrera artística y lo celebrará a lo grande. Esto será el domingo 17 en el Cerro Juli. Estará acompañado de grandes artistas, grandes invitados que usted lo va a disfrutar y lo va a gozar, por supuesto, hasta más no poder. Ñañita, hay un temita, él me engañaba. ¿A quién se lo dedicas? A todas las personas, pues que... Mentirosas. Mentirosas, traicioneras, que paran engañando a las chicas. Y debe haber bastante, ¿no? Bastante. ¿Por la red no te cochinean así los chicos? Bueno, sí hay algunos, me dicen eres mi amor platónico, algún día quiero verte y muchas cosas. Vete al concierto para que me veas, ¿puedes decirle? Sí, le digo y de ahí me dicen, no tengo tiempo, no quieren enfrentarse. Eso tiene. Por redes son bacanes, ¿no? Pero cuando están en vivo ya son otra cosa. Detrás de las redes, pues mucho se amparan, se son amparan, machitos, ¿no? pero Galanes. en persona, nada. ¿Qué no soporta Ruth de un hombre, por ejemplo? Bueno, no me gustan las personas que sean machistas en especial. Me gusta que una persona ayude, que una persona entienda que las mujeres, o sea, lo que hacen las mujeres, ¿no? Entienda y también haga lo mismo. Y una persona que sea cariñosa, igualdad, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí. ¿Y qué no soportas de una mujer, por ejemplo? Que sea muy celosa, ¿no? No soporto eso. ¿Tú eres celosa? No, creo que todos tenemos la libertad de poder salir, expresarse, ¿no? Y siempre hay mujeres celosas y pues controladoras. Ay, Dios mío, esas son terribles. Ñaña, ¿en la familia alguien canta? Sí, mi mamá cantaba hace años, huaynos antiguos. ¿Tu papá es músico? Mi ¿no, papá tocaba violín, así es. ¿Y tú ejecutas algún instrumento fuera de cantar, por decirlo? Sí, un poco de piano, un poco de guitarra, rasgueos que estuve aprendiendo, porque también me gusta cantar baladas, criollas y todo eso. Por ejemplo, ¿qué baladita te gusta cantar? ¿De quién? Siempre me ha gustado cantar de Hash, también de Nicole Pillman. Le he cantado una canción de verdad, una balada. ¿Ya? Sí. ¿Qué tal? ¿Te sentiste? ¿Cómo te Sí, sentiste tú? cómoda también. Perfecto. En cuanto a las giras, en cuanto a las presentaciones, ¿cómo vamos, Ruth? ¿Cómo va la carrerita? Sí, este 9 estamos en Los Olivos, en el local Machu Picchu. También el 16 estamos en La Joya, Arequipa, en la serenata del Día del Padre. Y el 17 estamos pues en el 16 aniversario de Felipe Paucara Cruz, Chinito del Ande, y en el Gran Festival Nacional del Requinto Generación Dorada, en el local Campo Ferial Cerro Juli. Ñaña, ¿cómo ves tú esta ocasión de poder estar en un espectáculo gigante, con grandes voces, pero también con, como dices tú, una generación dorada, porque todos tienen un gran talento en cuanto a lo que es el huayno con requinto? Sí, Felipe Paucara Cruz pues ha hecho algo bonito al convocar pues a los nuevos valores, a la nueva generación. Que usualmente no lo hacen, ¿no? Claro, no lo hacen, ¿no? Siempre hay eso y pues ahí es el momento de demostrar el talento que nosotros tenemos, ¿no? Como dice, es el escenario, el momento y la oportunidad que todo el mundo espera y que a veces no llega. En esta ocasión Chinito ha convocado a esta generación dorada y le dice, mire, acá tienen un súper escenario, ustedes mismos son. Sí, ahí es el momento de poder demostrar el talento, demostrar las canciones y el sentimiento que nosotros tenemos. Perfecto. Ruth, muchísimas gracias por visitarnos, gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo, contarnos un poco de tu historia. Te pido un favor, cualquier cosita, tú sabes mi chat del Facebook, escríbeme, somos vecinos, yo también vivo aquí en Santa Clara y hagamos algunas cositas más cuando tengas alguna novedad, sale tu nuevo disco, avísame, cuenta con el apoyo de Purito Perú y espero que con todos los amigos que sintonizan nuestro programa, no solamente en Lima, sino en todas las provincias en las que salimos. Sí, más bien, gracias Eduardo, Purito Perú, muy agradecida y contenta y pues estaremos retornando aquí y estrenando las primicias, las 2 primicias, muy pronto amigos, estén al tanto, ya vamos a lanzar las primicias. Perfecto, entonces mientras llegan las primicias nos vamos, vente más acá, nos vamos con el éxito que me hablaste hace un rato. ¿Qué temita presentamos ahora? Sabes que voy a llorar. Y este tema estará cantándolo este domingo 17 en el Campo Ferial del Cerro Juli, celebrando el aniversario de Chinito del Ande. Vamos con la música, señor director.